Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Esta noche vamos a hablar de política, pero con técnicos, con profesionales que conocen interioridades de los últimos procesos del país. ¿Qué es lo que está pasando en el órgano electoral? ¿Es normal los atrasos, las discusiones? ¿Se pueden subsanar errores a esta fecha de agosto, partiendo de que es el mes que marcará el inicio de la campaña electoral? Una campaña que será ácida, que será agria, según hemos visto las posturas, incluso de organismos que deberían tener neutralidad, pero no lo tenemos en este momento. El experto en temas electorales Teodoro Sánchez, muy cerca de aquí, lo saludo. Buenas noches, ingeniero, gusto saludarlo. Gracias. El abogado Lino Tomás Mendoza, codirector electoral del actual ente electoral del país. De organizaciones políticas. Sí, y el ingeniero Jesús Mejía, un hombre experto en temas de transmisión de resultados, especialista en cómputo. Bueno, ¿ha sido siempre así lo vivido en el órgano electoral, Teodoro, o es que ahora algo ha cambiado? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Realmente hay que ubicarnos en los dos procesos que existen ahí, ¿verdad? Uno es la transmisión de los resultados preliminares y otro es el escrutinio general. A mí me parece que el entender que un dato da una tendencia pero no hace una declaratoria. Yo le decía a alguien la vez pasada, mira, todos los que estuvimos en la universidad, cuando sacábamos las clases, el profesor pasaba una lista y la pegaba en la pared. Y ahí sabíamos quién había pasado y quién no. Pero eso no era un dato oficial, hasta que esa información estuviese en registro. Entonces era una tendencia. Nadie se puede ir a solicitar un título con esas listas de papel, sino que tenía que tener una certificación. Entonces, entender que el TREP es eso, es un resultado parcial que marca una tendencia, pero que en mi momento no debería generar tanta polémica realmente, ¿verdad? Porque al final no es nada oficial. Entonces yo creo que ahí estamos entrampados en una situación que no deberíamos darle tanta relevancia a un dato que va a ser relativamente momentáneo y que está sujeto a una verificación, porque la ley ya lo dice y debe ser verificado. Y no solo un acta, sino la totalidad absoluta de todos los resultados. Ahora, genera incertidumbre una transmisión preliminar partiendo de las experiencias electorales del país. Podemos citar la del 2005, la del 2013, sí. o quizás todas, me dice Jesús, por aquello de que alguien se declare ganador de una justa comicial. Y ya sabemos qué pasa aquí cuando alguien se declara y esas tendencias se van marcando, con algunas excepciones de la regla que pueden ocurrir. Claro, el TREP es importante por eso, porque también dentro de la ley existe que dentro de 2 horas las empresas que recogieron datos a boca de urna, están autorizados para dar el dato. Entonces todo el mundo se puede generar una guerra de resultados y todo el mundo declararse ganador si no hay una expresión del órgano, o sea, oficial, ¿verdad? Porque eso es lo que nos determina el órgano oficial. ¿Qué nos determina? Bueno, según esta es la tendencia, aunque no es el resultado final. Para evitar esa guerra de encuestas, ¿verdad? Porque incluso la ley ya lo permite. Es más, los autoriza que 1 hora antes de lo que está estipulado en la normativa, que el Consejo tenga que dar su opinión, pueden ellos hacerlo públicamente. Ahora, abogado Lino Tomás Mendoza, ¿tenemos ya la suficiente madurez política para entender estos conceptos que ha expuesto Teodoro en una elección tan caliente que se avisora? Así será, y si no, miremos lo que está pasando ahora, que ponerse de acuerdo en un cronograma electoral con algunas disposiciones que no deberían generar polémica ha sido de pleito en el órgano electoral. Hasta recién la semana anterior parece tomar rumbo el proceso. Es que hay que regresar al génesis de lo que fue el Tribunal Electoral y lo que es el Consejo Nacional Electoral.
A partir del 2017 se ha tecnificado mucho la institución. De ahí para atrás, muchas decisiones electorales se decidían por el ingreso de datos de los transcriptores. Si un transcriptor podía elevar el nivel de votación, lo hacía con la influencia personal y modificaba el resultado. Ahora que está tecnificado es muy complicado y el Consejo garantiza transparencia en ese proceso. Donde puede venir el problema es en el acta de cada una de las juntas receptoras de votos. Entonces, las contradicciones que está pensando la gente, los dirigentes políticos, que siempre el transcriptor o que en el Consejo se puede dar un resultado. Yo fui candidato a diputado en el 2005 y perdí porque los transcriptores, saqué 116,000 votos y no fue suficiente, sin ayuda de los transcriptores. Y la mayoría de los candidatos, el Marco Antonio Andino y su equipo, eran los que nombraban los transcriptores y tenían la oportunidad de modificar resultados en la institución. Permítame, que estoy observando que no está del todo convencido, ingeniero Mejía. Buenas noches, bienvenido. Buenos días, buenas noches. Miren, en realidad sí me preocupa escuchar eso. Ahorita, más que Tomás trabaja ahí, ¿verdad? No, pero le estoy hablando del pasado. No, es que de igual forma, o sea, mire, usted no puede mejorar un sistema si no conoce el pasado. En la transcripción, transcribía una persona en un salón y esa misma información la transcribía otra persona en un salón totalmente diferente, en la cual ellos no se conocían. Si la información era igual en las dos transcripciones, iba a publicación. Si no eran iguales, iba a auditoría. Y se volvía a transcribir una tercera vez. Y esta se comparaba con la primera y segunda transcripción. ¿Pero de qué años habla? Disculpe, o sea, entonces se comparaba. Entonces, al comparar esto, que es la verificación, entonces era imposible que pasaran estas cosas. No sé, el 2005, ahora el 2005 faltaron 2,000 y pico de actas. Han pasado 20 años. El fraude más grande de la historia y la gente como que lo ha callado, se les olvidó que el Partido Liberal se robó las elecciones y hay que decirlo tal como fue. Faltaron 2,000 y pico de actas y así se declaró presidente Zelaya. Y jamás voy a olvidar una reunión con el presidente Lobo que nos dijo: no vale una gota de sangre de un ciudadano hondureño por la presidencia de la República. Dejen ahí las cosas. Entonces, son cosas de la historia que tenemos que saberlas y que no tienen que repetirse. Y estos procesos de ahora que hemos avanzado, que la tecnología que hoy nos ha llegado es de mucha mayor credibilidad, no sé, al menos eso nos han dicho. Quiero que ustedes que conocen de eso me digan si tenemos la garantía de que venga la empresa que venga, porque ese es otro escenario, porque aquí hay una empresa que ahí está en el mercado que está crucificada ya. Mira, a mí me preocupa mucho lo que escuché ahorita de los dos compañeros, porque primero parece que el enfoque fuera para el TREP y se les olvidó todo lo que pasó en marzo, ¿verdad? O sea, todo eso que sucedió el 9 de marzo, eso no podemos olvidarlo. ¿Cómo es posible que no salieron las urnas a tiempo? ¿Cómo es posible que los centros de votación, abarrotados de gente, hasta 2, 3 de la mañana, gente de tercera edad votando? Algunos votaron hasta el lunes. Bueno, se votó hasta la semana siguiente. O sea, ¿cómo nos vamos a enfocar en el tema del TREP? Cuando en realidad es un sistema. Es lo que yo escucho mucha gente hablar del sistema TREP. No, hombre, es que el proceso electoral es un sistema. Y un sistema está formado de muchos procesos. ¿Usted no se enfocaría tanto como hemos estado en el TREP, que ha tenido paralizado al órgano electoral casi por un mes? Mira, Chendo, que no exista TREP, el beneficiado número uno son los medios de comunicación. Porque ustedes sí tienen TREP. Los medios de comunicación, tanto televisión, todos van a tener su TREP. Todos lo van a tener y todos van a tener una tendencia como va la elección. Muy improbable que tengamos el 100% de las actas el día de la elección. Todo el mundo lo sabe. ¿Qué es lo que el problema que tenemos grande? Y se los dije las pasadas en un TikTok que subí. Miren, todos los departamentos tienen un comportamiento diferente. Y tienen que aprender a analizar departamento por departamento. ¿Por qué? Porque para darte un ejemplo, en una elección en la cual el Partido Nacional, y todo hablar del partido nuestro, no tiene los anticuerpos que tiene el día de hoy, sabemos que en departamentos como Intibucá le sacamos el doble de votos. Por lo menos, ¿verdad? Creo que esta vez va a ser mucho más. Entonces, si tú sabes ponderar bien eso y agarras un departamento como Lancho, o por decirte Colón, algo así, que usualmente lo gana los partidos rojos, entonces decís, ok, un departamento de estos, como Intibucá, obviamente le va a sacar muchísimo más votos a un departamento como Colón. Pero la transmisión de resultados electorales preliminares va a venir primero de Colón que de Intibucá.
¿Por qué? Por la topología. ¿Verdad? En Intibucá es más complicado. ¿Cómo se define todo eso? Mire, yo diría lo siguiente. Primero valoremos el nivel del impacto de lo que sucedió en marzo, porque de 298 municipios, solo estamos hablando que un segmento parcialmente en 2 municipios, Que es de que el gran Distrito impacto, Central porque y San Pedro Tegucigalpa y San Sí. Pedro es lo más grande en masa electoral y llama la súper atención. grave. en masa electoral, Súper grave. pero no fue el 100% de las urnas que no Es que estuvieron. con una es suficiente. No. Es súper grave. No, es que no, o sea, no están comprendiendo lo que significa la democracia. No. Bueno, eso lo podemos discutir en otra ocasión de la democracia, porque si es mayoría, el ejemplo más claro está al otro lado del Guascoramba. Allá tienen democracia y se volaron todo, la segunda vuelta y todo lo demás, y tienen mayoría y tienen control. Pero no ese es el punto. El punto es que hay que determinar cómo es el mapa geográfico nuestro. Yo no me iría por los departamentos, yo analizaría los municipios. Mire, en Honduras hay 9 municipios que concentran 2 millones del censo. Y hay 31 municipios que concentran el 50% del censo. Estamos hablando de... En 31 municipios usted tiene 3 millones de votantes. ¿Y definen una elección? Claro que sí, claro que definen una elección, porque ahí es donde está concentrada la mayor cantidad de participación. Ahora, yo entiendo lo que el ingeniero Mejía plantea, que me parece también lógico. Hay departamentos donde, aunque la carga electoral no es tan alta, como en el lado de Occidente, pero la participación sí es alta. O sea, que de la totalidad del censo participan un 75, un 78, mientras que en lugares de alto nivel de censo participan un 54 o un 60, pero se están balanceando. Pues. O sea, realmente Honduras ya ha cambiado y una de las primeras situaciones es que el peso ya no es tan rural, ahora es más urbano. Bueno, ya vamos a hablar de eso Fíjese porque me decía Lino, ¿cómo desde el órgano electoral se está planificando para ir subsanando todos estos impases? Porque como señala Jesús, aquí nos hemos quedado solo en el TREP, pero hay otros elementos que hay que revisarlo. Es que- Viene el tema del transporte, la seguridad logística. que se va a dar al elector de que vaya a un determinado cantón electoral y vaya con la garantía que su vida no corre riesgo. Y no es que estamos siendo pesimistas, pero hay que ver todos estos Mire, elementos. nosotros tenemos una visión diferente a la del ingeniero en el sentido de lo que arrastró las elecciones primarias y la general. Teodoro viene del Consejo Nacional Electoral. El sistema de tecnificación, de perfeccionamiento del Consejo es muy fuerte en los últimos años, con recursos locales, con recursos internacionales y por decisiones de los consejeros, que aún con sus diferencias y sus contradicciones han sabido avanzar en ese sistema. No podemos hablar de las elecciones primarias para construir un proceso electoral nacional, porque las elecciones primarias son de los partidos políticos. Así es. Y los partidos políticos actúan de una manera irresponsable en el proceso de organización de las elecciones. Ese día de las elecciones no habían miembros de los partidos recibiendo las maletas electorales en el centro logístico electoral. Cargaron las maletas empleados del Consejo cuando es una función coordinada por los partidos políticos. Entonces no tiene nada que ver la planificación de un proceso general cuando es responsabilidad del Consejo a una elección primaria que es responsabilidad de los partidos políticos y que desgraciadamente asumió la responsabilidad los funcionarios del Consejo y hoy hay hasta compañeros con acusaciones que con razón o sin razón. Entonces son dos cosas eminentemente diferentes. El ingeniero tiene mucha experiencia en los procesos técnicos y creo que conoce el perfeccionamiento de la institución, cámaras, sistemas. Hay muy pocas probabilidades que en el Consejo se adultere un resultado. El resultado viene de la Junta Receptora de Votos. Y si viene adulterado, y si viene fraude, o si viene bien, es producto del acta del Consejo. Entonces, hablemos entonces de esta etapa de la elección general. Elección general, el Consejo, aún con las diferencias de los consejeros, tiene mucha capacidad y mucho personal calificado y preparado para este proceso. Y se les está dando esa oportunidad porque de nada sirve tener al personal adecuado, al técnico, al que apoya con logística. Ajá, pero si no se hace la contratación a tiempo o se lleva al contratista inadecuado y enfrentamos los problemas, eso del transporte, que con uno que fuese, con un ciudadano que le priven,
no votar en un cantón electoral, ya hay una impresión. Tema y esencial. no fue uno. Toda esta zona oriental de la capital de la República, y podemos hablar del Alto de en Medio, de la Kennedy, de la Residencial Honduras, la Miraflores, Altos de Miraflores, Bello Oriente, el mismo Instituto Nacional de Formación Profesional, que creo que es la San Ángel. Ahí no habían urnas. Ese tema que está tocando Chendo es esencial en las próximas elecciones generales y puede generar un gran conflicto por una sencilla razón. La empresa que ha manejado el transporte la ha manejado en los últimos procesos electorales. No sé si el ingeniero Mejía sabe desde qué año lo están manejando. Y esa gente está acusada hoy. Y es la gente que subcontrataba los contenedores, todo el sistema de un transporte. elemento, Lino, y si esa empresa no tiene la capacidad ahorita porque está demandado, y no sé si tiene con la capacidad, porque son más de 6.000 medios de transporte los que se contratan. No sé si hay capacidad instalada de otra empresa para brindar esos servicios. Ahí el Consejo, el Pleno de Consejeros tendrá que tomar decisiones serias, si hacerlo por departamentos, si hacerlo por regiones, Claro. y salirse del sistema de contratación que teníamos de una sola empresa, porque va a haber gran problema. Creo que era la única empresa que garantizaba, por la experiencia que tenía de 4 o 5 procesos electorales, de reunir toda esa capacidad de transporte. Es decir, ahí estamos enfrentando un problema eventual a futuro con un proveedor. ¿Se puede resolver esto ahora? ¿Cuál es el papel que puede desempeñar las Fuerzas Armadas? Vamos a hacer una pausa para que aquí ustedes que conocen, porque todos han estado involucrados en elecciones, nos digan, ¿la Fuerza Armada hondureña tiene vehículos? Sí tiene vehículos. ¿Tiene lanchas? Tiene lanchas. ¿Tiene aviones, helicópteros? Los tiene. ¿Qué complemento pueden esperar para que esto sea efectivo? Partiendo de que las Fuerzas Armadas son los garantes de la alternabilidad en el poder y los responsables de la seguridad del transporte. ¿Cómo debe funcionar este sistema? ¿Cómo confiarlo? Después de la pausa. Seguimos al banquillo nuestros invitados de hoy, Jesús Mejía, Lino Tomás Mendoza y Teodoro Sánchez. Conocen de detalles internos de cómo salir de un proceso electoral con notas positivas. Proceso de negativas, bueno, y también negativas, pero la apuesta es a salvar este proceso del 30 de noviembre por todos los impases que han tenido. Vemos ese tema del transporte, porque hay esa duda de quién va a asumir esa responsabilidad si hasta hoy no le han pagado a las empresas que prestaron el servicio, que son los que tienen la experiencia. Y me decían aquí internamente en la pausa que las Fuerzas Armadas traslada, pero que no tienen toda la capacidad de vehículos para asumir ellos como institución, es decir, el material electoral que va para Yauyupe en el Paraíso, nosotros lo llevamos, el que va para Jutiapa, Atlántida, es responsabilidad de nosotros, el que va para su querida Intibucá es de ellos, y así sucesivamente, ingeniero. Mira, Chendo, una cosa es trasladar las maletas electorales, que van a ser 19.000 aproximadamente en esta elección. 19.700 aproximadamente. Y otra cosa es distribuirlas. Entonces creo que aquí el talón de Aquiles es la distribución, que aún así yo no miro complicado. Mire, ¿cuántos ingenieros industriales habemos aquí en este país? Que sabemos de procesos y de formación de rutas. No es complicado. El problema que tenemos más grande aquí, Chendo, es que no confiamos en nadie. O sea, todos somos familia de alguien. Y tú puedes ser el mejor profesional en tu rubro, pero como sos de una familia liberal, una familia libre o nacionalista, estás bloqueado. Entonces no puedes participar. ¿Y cómo se trabaja? Lino, Teodoro y Jesús, ustedes que estuvieron ahí, si ahora es tripartito esto, ¿se nombra uno de cada partido o cómo es que opera? Es que se viola la ley, Chendo. Mira, tú entras a un proceso competitivo y tú presentas las credenciales y tú presentas tus garantías. Entonces, ganas, tú tienes el derecho de ejecutar ese contrato. Pero el día de hoy no, te bloquean. Eso pasó en el 2017. Y yo creo que el presidente Zelaya está correcto. Es decir, no queremos otro tren del 2017. Estoy de acuerdo. Si venía un proceso muy bueno en las internas del 2017, venía la misma empresa trabajando para el 2017 y por esa diferencia que te cuento el día de hoy, hicieron un lado la empresa y 30 días antes contrataron a un auditor que era Theodore Dale. O sea, eso fue una barbaridad porque pusieron en precario el sistema. Te cuento la historia. Yo no estuve en el Consejo Nacional Electoral en 2017. Posteriormente a la elección entré como observador.
pero nunca fui parte del sistema. Llegaron a decir de que hasta yo había tocado los centros de cómputo. O sea, por favor, si yo no estaba ahí. Jesús desconectó. Sí, o sea, salió algo absurdo, que se había ido la luz, y la luz no se va en los centros de cómputo del Consejo. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? ¿Cómo No, es entiendo que hubo una distribución de se cargas. acuesta ganando Salvador y el día se levanta siguiente- perdiendo. No pasó eso nunca, Chendo. Discúlpame. Terminó el domingo, Salvador 93,000 votos arriba, con el 58% de todo transmitido. En la zona costera, 70% transmitido, y en la zona rural, 40, Al y pico, día 30%. siguiente pierde Salvador. No es cierto. El lunes todavía estuvieron presionando que nombraran a Salvador presidente. Es que a ustedes se les olvida, tienen mala memoria. El martes, con un frente a frente, Ali y yo, y les dije, paren por favor y esperen que haya el 100% de las actas. Nosotros tenemos 94% de las actas y dice que ganamos por 50,000 votos. Pero, Por 54,000. pero estamos hablando de un hecho que lo pararon y información no había. Lo teníamos disculpame, ustedes, Jesús, Chendo, pero Chendo, no, disculpame. aquí vamos a discrepar porque Te voy- el no, público te estoy no hablando- se conocía. Chendo, disculpame. No, correcto, Porque lo estoy hablando escucho. del tiempo. El miércoles empieza a subir, empieza a entrar Occidente y empieza a subir la votación de Juan Orlando y llega el presidente Zelaya con una turba de gentes a votar los portones del Infop, a querer incendiar toda evidencia. Se les ha olvidado eso. Y el jueves Juan Orlando ya les pasa a Salvador al entrar toda esta información. Pero está entrando el acta. O sea, si tú entras ahorita al sistema, entras a la página del Consejo Nacional Electoral, tú puedes ver todo el 2017, por ejemplo, el escrutinio general, y puedes ver todas las actas y puedes ver toda la transcripción. Ahora, búscale la del 2021. No existe. No existe 2021. O sea, nosotros siempre cuestionamos. La información a los partidos políticos le enviaron sin la llave. Entonces te enviaron un archivo con extensión JSON, la gente del sistema lo entiende, y no podías abrir el archivo porque no tenías la clave. Y pasaron horas y no tenías la clave. Entonces, ¿cómo podías decir vos? Hey, está el centro de votación y además, mira, ¿qué pasó con el resultado? No, si no ganaron. Perfecto. Pero no podías hacer eso ese día. Entonces, esa falta de transparencia es lo que no puede volver a pasar ahorita. O sea, tiene que haber apertura. Siéndose aquí nadie... Mira, Lino Tomás lo dijo ahorita, en el Consejo no se roban las elecciones. O sea, no se las han robado históricamente. Ya estoy totalmente de acuerdo. O sea, los problemas han sido en las mesas electorales. Ahí está. Correcto. ¿Por qué? Porque tanto diputados como alcaldes, como candidatos, se enfocan en querer comprar mesas, que eso es un delito electoral. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Capacitar bien a la gente, Pues, meterle y conciencia. garantizar que se acredite. Sí, meterle conciencia. Mira, nosotros Pero hay pedimos otro desde el elemento 2014 o 2013 que se pusiera el nombre de la persona en la credencial. O sea, nosotros pedimos eso como partido. O sea, no es algo que... ¿Por qué? Porque queremos ponerle nombre y apellido al responsable. Porque si alguien hace algo malo, entonces está el nombre y apellido. ¿Y se cómo tiene que aplicar la funciona? ley. No, pero mire, ingeniero, ahí hay otra situación. ¿Recuerdan ustedes que después del 2009 se da el boom de las nuevas fuerzas políticas? Fíjense una cosa, hemos regresado a los 5 partidos del 2009, con excepción de la UD, que está siendo sustituido por Libre. Pero de ahí sigue siendo el Partido Nacional, el Partido Liberal, el Pino y la Democracia Cristiana. ¿Para qué querían aquel montón de partidos de maletín? Para sustituir credenciales. Había gente que se presentaba por X denominación y cuando le platicaban decían, no, es que yo soy del Partido Nacional, pero me dieron esta credencial. O sea, para el control de la Junta Receptora. Y ese es el origen realmente de trastocar la voluntad del soberano. En la urna. En la urna, correcto. Había gente que, por eso es que crecen aquel montón de partidos. Hoy en este momento el sistema electoral se ha cerrado por una sencilla razón. Las credenciales perdieron valor. ¿Por qué? Porque con la reforma electoral, para ser presidente de mesa, secretario o escrutador en una elección general, tiene que haber participado en la elección primaria. Esto lo va a manejar el Partido Libre, el Partido Liberal y el Partido Nacional. Ya por están los normativa. cinco- ya están los 5 ahora, porque ahora, están los cinco. ahora es fácil. Ahora es fácil, Porque porque- ya están los 5 partidos y son los 5 puestos que están en cada... Y los cada otros 2 son electoral. vocales. Y los otros 2 son vocales. Pero yo quiero coincidir ahí con lo vi muy agresivo al ingeniero Mejía, me tenía preocupado, No, hombre, pero ahora no, lo veo no, no, constructivo. Ya Sí, coincidieron. es correcto. Para que estaban cerca, pero aquí no hay problema de vaso. Sí, ni no hay vasos. Coincidir en el sentido de que el Consejo o el Tribunal Electoral nunca ha dado resultado. Viene, y si ha habido, como lo dije al inicio, con la adulteración de los transcriptores, pero no era tan fuerte como el que viene de la Junta Electoral. Y en el 2017, más de 5.700 liberales de delegados a mesa no fueron acreditados por el Partido Liberal.
y cerca de 3.700 de Libertad y Refundación, porque Libertad y Refundación tiene la fuerza en el área urbana, no la tenía en el área rural. En ese momento. Sí, en ese momento, correcto. Entonces, ¿qué pasó? El Partido Nacional estaba solo en el área rural y unido a eso no se había depurado el censo. Más de 1 millón de hondureños aparecían en el censo, y si en una urna, no sé cuánto era en el 2017 el padrón electoral de cada urna, eran 300 o 500. 300. Y de esos 300 habían 200 en Estados Unidos, y si estaba solo, podías marcar. Ahí eran 200 sumados. Una cosa bien interesante, porque la verdad que esa elección nos marcó a muchos y le pusimos atención a lo que decían los partidos que habían perdido. Bueno, de hecho, esta elección salió en los juicios de Nueva York. Sí, mira, fíjate que te decían, hubo fraude en la Empira, porque es imposible que esa cantidad de gente vaya a votar. En el 2021 votó la misma cantidad de gente, pero la diferencia con Libre fue así. O sea, el pueblo salió a votar. Es que la opción de fraude es de todos los partidos. Es que no, pero que no es lo más. O sea, hay lugares que son altamente electoreros. O sea, esos lugares les gusta la política. O sea, vos vas ahí y la gente que le dice, vamos a hablar de política, y llega cualquier cantidad de gente a escuchar. O sea, les gusta la política. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron a vivir del bien común. Hoy por hoy, ¿cuáles son las zonas que proyectan mayor posibilidad? Porque estamos con posibilidad de asistir a urnas. Bueno, el mayor centro electoral es el departamento de Cortés. En su totalidad. El más grande. Es el más grande. Ya superó a Francisco Morazán. De hecho... Bueno, es que Francisco Morazán en realidad solo es su fuerza electoral, es el municipio del Distrito Central y un poco Talanga, Guaymaca. Sí, el Distrito Central tiene 74% del censo, 4% tiene Talanga, ya anda en 78%. Y son 28 municipios, pero ¿qué sucede en Cortés? En Cortés solo son 12 municipios, da la casualidad que es el único departamento donde hay más diputados que municipios, en el caso de Cortés. En el caso de Francisco Morazán son 28. Y en Cortés hay un elemento interesante. La población electoral de Choloma, más allá de lo que representa San Pedro Sula, lo de Choloma es muy alto. No sé si sigue Villanueva, siendo Choloma. la tercera. Es en este momento la tercera. Y la cuarta es Danlí, increíblemente. Danlí es el cuarto municipio electoral. Con más electoral. Un departamento que no refleja, por cierto, en diputaciones lo que debería tener. Porque el Paraíso apenas tiene 6 diputados frente a otros departamentos, por citar un caso, como Choluteca, como Santa Bárbara, como Lloro, que tienen 9 diputados. Pero bueno, estos son otros rollos que los vamos a hablar después. Pero en el caso de Cortés, digamos, nosotros hicimos una proyección haciendo el cambio de diputado, tal y como lo ordena la Constitución. Eso no requiere reforma. Ya la Constitución lo ordena, que el Consejo tiene que hacer esa redistribución de los 128. Y nos salen que Cortés debería tener 25 diputados, no 20. Y Francisco Morazán se mantiene. Pero ¿cuándo hacer eso? Porque va a afectar intereses de, volvemos a lo que planteábamos, de Choluteca, de Santa Bárbara, de Lloro, de Atlántida. Pero bueno. Entonces, ¿cuáles son los grandes electores? Donde están ubicados esos 9 municipios. Probablemente si seguimos la línea de sur a norte, Choluteca, Distrito Central, El Paraíso, Comayagua, Cortés, Lloro y Atlántida. Ahí usted tiene concentrado la carga. Ahora, ¿cómo estructurarnos para que haya un verdadero respeto a esa voluntad soberana? Porque ahora la gran duda es las acusaciones y señalamientos entre todos los partidos políticos que viene un fraude, que no quieren esa verificación humana de un sector porque ahí tiene planificado el otro partido político el fraude. Jesús, usted es técnico. ¿Se puede hacer lo que hemos escuchado en políticos que, por ejemplo, de la Ceiba se va a transmitir para el candidato A 100 votos, para el candidato B 50 votos y para el candidato C 30 votos, pero que cuando llegan a la base central en Tegucigalpa, el C, que era el de menor porcentaje, el que tiene 150, ¿se puede hacer eso? Mira, Chendo, se puede hacer cualquier cosa, o sea, hay que hacer, no hay que tener escrúpulos para hacer algo de ese tipo, pero tienen que entender algo. Mira, hay un dicho que dice, un partido sin bandera es como un foco sin luz. Entonces necesitan banderas para luchar.
El partido en gobierno ha perdido todas las banderas, ¿verdad? Que no le fue muy bien en el gobierno, por no decir otra palabra. Y entonces tenemos que entender que es algo natural que sucede en las elecciones. Ahora, Chendo, si tú te pones a pensar, imagínate, tú vas a poner, nosotros en el sistema siempre pensamos el peor escenario para construir el mejor sistema. O sea, el sistema no está hecho para la persona más inteligente ni para la sociedad más formada. Es todo lo contrario. Está hecho para la persona menos... ¿Cuál es el peor escenario? Imagínate que el día de la elección venís y escaneás en el centro de votación. Y la persona que está en el centro de votación mira 15-25 y el sistema le agarró 26. Ok, entonces cambia el 5 por el 6. Hasta ahí no hay un dolo. Pero imagínate que viene un partido político, porque iban a haber gente de todos los partidos políticos, indiscriminadamente. O sea, van a empezar a contratar gente, tal vez lo traten de balancear entre tres o posiblemente a una contratación como se hizo en algún momento a través del PNUD. Entonces venís vos y le das la instrucción a todos los tuyos que están en ese lugar y le dicen, por un ejemplo empírico, o sea, vamos a ponerle 40 votos más a Narrala en todas las urnas que nosotros controlamos. Y viene, porque sabes de qué, Salvador Narrala es el que está arriba en la votación. Le subís eso, sale a las 10 de la noche la presidenta de la República diciendo, hemos detectado un fraude descomunal. Esta elección no puede ser, la vamos a repetir dentro de un mes. Y todo el dinero que tienen los partidos que están fuera del poder, se fregaron. Pero eso es grave. No, yo grave. No puede ser. Pero, y en efecto, o sea, vos vas a ver, decir, te metes al sistema, hey, le subieron 40 votos a un candidato. Sí, Teodoro. Eso es grave, yo es quiero súper grave. que entremos en el detalle de ese acto. Entonces, espera, antes que te Teodoro, Correcto. entonces por eso es que se pide la verificación. ¿Por qué? Para evitar que esa responsabilidad esté sobre una persona, Chendo. Entonces, ¿qué sucede? Viene el acta desde allá y va a venir marcado cuáles fueron las actas que fueron manipuladas por humanos. Es que es lo que yo sigo sin entender, que dice que no queremos manipulación humana. Ajá. Y el que escanea y cambia no es humano, pues. ¿Y qué influencia tiene el TREP? No, Pero espérame, escanea un documento que ya lo... pero sí, se pero supone sí, que lo- entremos al detalle. Pero Yo él quisiera puede que modificar la entráramos al información. detalle. Él puede información en el resultado. Entonces viene esa información y todavía nosotros decíamos, miren, hay que atomizar lo que se llama una transcripción que no puedes ver qué partido es. Anónima. Anónima. Una transcripción anónima. Entonces Eso venimos... se puede técnicamente. Sí, pero yo siempre se ha quisiera hecho. que entráramos al detalle del acta Entonces después. venimos y agarras 026 y te aparece en la pantalla como transcriptor 026. No sabes de qué es. Si son votos nulos, si son votos blancos, si son votos que se sobraron, si son del Liberal, Nacional, Pino, no sabes de quién es. Pues solo tienes que poner 026. Y el sistema viene y compara con lo que viene desde la mesa. Solo permítame que me diga... Quiero entrar en el detalle. ¿Quieren un detalle? Sí. Vamos a ver. Ok, Teodoro. mire. El acta de cierre, el primer paso que se hace es que se consignan las boletas recibidas. O sea, la Junta recibió 300 boletas, que fueron contadas en el primer momento cuando se levanta el acta de inicio. Se ponen boletas recibidas 300. Ojo, boletas, no votos todavía. Después viene boletas sobrantes 100. Entonces, hay 200 que se utilizaron. que se ejecutaron. ¿Qué va a hacer el presidente en presencia de todos los miembros? Destruir las que no se utilizaron y quedarse solo con las 200 boletas. Después empiezan a extraerla de las urnas porque se supone que esas 200 boletas están dentro de las urnas. Y a medida que se van extrayendo se convierten en votos. Porque todavía hasta que se cantan, como decimos nosotros los hondureños, partido tal, partido tal. Pero previo después de eso, de consignar cuánto se recibe, cuánto sobra y cuánto está, usted tiene que cuadrar esas 200 entre lo que diga el cuadernillo, la votación de los miembros de la Junta, que posiblemente no todos no van a estar en el cuadernillo, y los técnicos, que a veces votan los soportes técnicos que hay en el centro. Eso me debe dar 200. Después, ese 200, al salirle escrutado y con los famosos palitos que decimos nosotros, que ponemos de 5 en 5, cuando ya está en el papelógrafo y todo, ahí está el resultado. Y ese resultado se va a dividir entre partido 1, partido 2, partido 3, partido 4, partido 5, votos nulos y blancos. La suma de todo eso debe dar 200. Ese dato se transcribe el acta de manera manual y lo hace el secretario. Él empieza a dibujar los números y al lado poner las letras de cada número. A manera de ejemplo, si en el primer nivel le salen 90 votos
A un partido, el secretario va a poner en la primera casilla un 0, un 9 y un 0. Y al lado va a poner 0, 9, 0 en letras. Eso es el acta y eso es lo que se tiene que digitalizar. Ahora, si a mí me dicen de que eso va a ser cambiado, entonces, señores, empecemos a trabajar en la formación de los secretarios. Pero ojo, esa transcripción del acta se hace en presencia de todos los señores de la Junta. ¿Qué más fedatarios necesitamos ahí? Es que no es el problema. No, pero el problema es aquí, mire. ¿Cómo yo voy a verificar? Vaya, ¿cómo puedo verificar yo un acta si no la puedo corroborar contra las explíquenos boletas? la transmisión, usted cómo es. Pues. ¿Cómo es la transmisión? ¿Le parece si vamos a la pausa? Excelente. Y después nos explica? Estamos hasta en el punto de la Ya tenemos del acta. Y la firman Y la todos firman los miembros de todos. mesas. Y se Así le da nos una copia quedamos. certificada. Todo el mundo está de acuerdo ahí. Correcto. Hasta Así ahí nos estamos quedamos. macanudos. Y todos aquí están de acuerdo partiendo de que somos los que hemos revisado y está hasta ahí con firme y sello. Macanudos, hasta ahí estamos bien. Después seguimos aquí en el banquillo. Bueno, seguimos aquí en el banquillo. Estamos con firmas, sellos y todo esto. ¿Cómo se transmite eso? No, entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Viene el secretario y se puede hacer acompañar de alguien de todas la las mesa. juntas. ¿Sí? Debe. Y van donde la persona que es el transmisor. El custodio El custodio informático. transmisor. Se les puede tomar incluso ahora que tenemos tecnología, una fotografía, se permite y mandársela antes Es que de va que lo escaneado. envíen No creas, Chendo. A veces hay gente que la tira de viva o que le gusta someter a los demás y le dicen que no pueden tener teléfonos ahí. No. Ve que Se da mucho eso. Yo quiero, Sí, Lino. Chendo, aprovechar estos programas, porque el verdadero problema que tenemos es la capacidad de organización de los partidos políticos. Y si nosotros no orientamos al verdadero problema, vamos a contribuir a la división que hay. Tenemos que orientar a que los partidos políticos tengan la capacidad de acreditar sus delegados, sus 19,000 Claro. y tantos delegados Y a que la Junta, estén- y que estén capacitados. Lino, Así es. El Partido Nacional le ha Perdón. querido poner siempre el Sí. nombre y apellido en cada Buen credencial. punto de toda la vida. Y aquí con el respeto de los demás y de mi partido, ellos han sido más organizados. Es un partido más ordenado. Nosotros hemos sido más desorganizados. Y en la última elección primaria, Chendo, los tres partidos demostraron debilidad en la acreditación de los custodios informáticos. Un partido acreditó el 85%, el otro el 80% y el otro el 78%. la comunidad internacional, no sé si Jesús o Teodoro lo mencionaron, de la contratación que estuvo en El algún PNUD. momento bajo la supervisión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Se puede permitir que en estas circunstancias ingresen y revisen o vendrán aquellos mensajes de ahí viene la injerencia internacional, nosotros tenemos la capacidad Ahorita hay todo cooperación. tipo de contradicciones. ¿Cómo, Así es. entonces, No, es que ahorita está cómo toda la- empoderar el sistema? Es simple y sencilla, reitero, la organización de junta receptora por junta receptora que estén los 5 representantes de los 5 partidos Y políticos sus suplentes. y sus suplentes instruidos, capacitados y que garanticemos con veeduría municipal con todas las organizaciones de que están cubiertas todas las Son urnas por y lo capacitando al secretario. Y el conteo es 40,000 público. personas. Y el conteo, es público. Y el conteo es Totalmente. público. Ahí es No, donde son está más. la esencia del problema. Son casi 100,000 personas. No, me refiero por partido. Por partido, un sí, promedio de prácticamente. De 40,000. Posiblemente unos 39,000, ¿verdad? Previendo de que uno a última hora falle, entonces tiene su sustituto. Con los custodios Chendo, y los consejos llega a como ok. 50,000 personas por Pero partido. vamos a la siguiente parte de la transmisión. Viene el secretario y él dibuja los... Entonces, esas son A las la pruebas. transmisión que estábamos Esas con son eso. las pruebas que hay que hacer en el sistema, digamos. Yo le decía a alguien, ¿cómo debe ser el número 7? ¿Debe ser un 7 con palito en medio o sin palito? Tiene que tener Entonces- ese palito para no el confundirlo con sistema, uno. porque es un sistema de reconocimiento de caracteres, no solo numéricos, sino que también alfabéticos. Porque el sistema es lo que hace. Porque al digitalizar convierte en dato. Y es más, hay una cosa importante. Si nos vamos a la ley, dice que la información contenida en los formularios se convierte en documento electoral. No dice el formulario, no la información contenida. Igual lo dice en el Código Penal. Es más, dice, quien trate de trastocar eso incurre en delito electoral. Claro. Entonces, esas son las pruebas. Mira, hay que contratar el sistema
para hacer un simulacro y prueba, no solo del reconocimiento de caracteres, sino imagínense que solo son 5 partidos, el conteo va a ser rápido, y que empiecen a entrar las 19.000 actas en corto tiempo. ¿Tendrá la capacidad? Tenemos que hacer pruebas para ver si el sistema tiene la capacidad de recibir ¿Cuál es eso. la empresa ideal? Porque ese es el otro problema. Sí, porque es que lo que dice Teodoro es el escenario perfecto, ideal. Pero no estamos en un escenario perfecto, ideal. O sea, tenés, mira cómo están los concejales. Falla de conectividad, que el aparato no llegó. No, es que no es la parte técnica. Sí, mira el entorno. Mira los concejales, el problema que están teniendo. Empezar por ahí. O sea, Chendo, ¿cómo es posible que no pueda entender Marlon con las disculpas, porque tal vez hay algo que yo no entiendo lo que él quiere plantear, que las actas que fueron tocadas por un humano en el centro de votación sean verificadas? Solamente esas. O sea, te estoy diciendo que si el sistema, como dice Teodoro, le enseñaron bien a la gente cómo debe ser el dibujo de los números, debería ser mínimo. Así es. O sea, debería de tener La de error 1% por mucho. Debería ser, o sea, minúsculo el porcentaje. Claro, Minúsculo el porcentaje. pero obviamente si vos ves de que 7, 8% fue trastocado, ¿cómo no lo vas a verificar? O sea, tenés que tener parámetros. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuánto está invirtiendo el pueblo hondureño en ese sistema, Chendo? Yo les ponía la vez pasada el ejemplo porque yo vengo del sector privado. Es como que yo tenga una empresa con una facturación, ¿va? Y cada vez que sale una factura, tenga que tener al lado un contador con una calculadora viendo a ver si el precio multiplica por eso. No compare. Los sistemas para eso son las pruebas. Y usted mismo lo dijo, ingeniero. Pruebas de crisis. ¿Programamos para quién? Para el de menor nivel, no para el de mayor nivel. Entonces, todo eso tenemos que demostrar en la práctica, mediante simulacros y trabajos, cuáles son. Es más, los manuales de formación, los boletines deben decirle, señor, si usted no quiere que un 5 se confunda con un 6, escribe el 5 con la línea superior recta y hace aquí. Un 9 con un 6 con la parte de abajo. Estamos regresando a discusiones que creo que ya las consensuaron los consejeros. Estamos regresando a la ¿Cómo dibujar los grafos? ¿Cómo fue el escrutinio general en el 2021? Ilústrenme. No hubo. O sea, pero debe haber, la ley lo pide. Mira, fíjate que ojo, he leído por ahí en una aplicación de HRN, que la verdad que no la he podido confirmar, Chendo, que dice que El Salvador Narral está diciendo que Rixi Moncada infló eso. Es una acusación súper delicada, si es cierto, ¿verdad? Pero puede que sea una publicación falsa. Entonces yo quiero mejor dejar las cosas ahí. Pero usted tenía información. ¿Ah? Usted tenía la información. No, pero te repito, vamos al 2021. Sí existió una denuncia que planteó que se adulteraron los resultados del 2021. Ok, pero eso es un delito electoral. Y el problema que tenemos aquí, Chendo, es de que nadie está respetando las leyes. Mira, y te lo digo, los 3 partidos, Liberal, Nacional, Libre, todos han violentado las leyes y nadie le está poniendo un alto a esto. Pero eso no solo es un delito electoral. Tenemos que ponerle un alto. O sea, nosotros los ciudadanos tenemos que pararnos duro y decirle a los partidos políticos, no van a seguir haciendo esa papada. ¿Por qué? Porque nos están arruinando nuestra casa. Siendo aquí ninguno de los 4 que estamos acá, nos vamos a ir a este país si algo malo pasa. Todo lo tenemos acá. Lo decía el compañero, las familias, los pocos bienes que tenemos. Todo lo que hemos trabajado, toda nuestra historia está acá. Nuestros hijos, nuestros nietos. Sí, o sea, nosotros no queremos un país incendiado. Nadie lo quiere. Entonces, tenemos que pararnos en 30, como dicen, y decirles, miren, vamos a parar todas estas malas prácticas que han hecho en el pasado y vamos a funcionar de una forma correcta. ¿Qué es lo que está pasando con los concejales? No sé qué es lo que hicieron hoy. Ojalá que se hayan puesto de acuerdo, porque en realidad... Están deliberando y por lo menos ya muestran un avance, que hay entendimiento que ya conversaron. Mira, tiene que haber madurez, Chendo. Ya hay diálogo. Y las columnas de los periódicos hoy tiraban línea, ¿no? Mira, eso es bastante. Si te fijas, Chendo, lo que hablamos a un inicio, que decía que no nos fuéramos por departamento, por municipio. Está bien, pero el tema es de que tenemos que aprender a analizar la información de forma diferente. O sea, tenés que aprender a ponderar un departamento. Que si vos te vas a La Paz, que tiene 19 municipios, decís, ok, de los 19 está ganando tal partido, pero falta que entre este municipio que tiene una ponderación muy alta y puede cambiar el resultado. O sea, que alguien puede explicar eso. Entonces, que nadie se sienta ganador del proceso sin saber la información de los 18 municipios, del departamento, perdón. Entonces, tenemos que empezar a dar un paso adelante y ya no es un tema tecnológico, es un tema de educación. Pero usted, ingeniero, pero usted sigue creyendo que el TREP es determinante entonces. Porque tal vez para generación del conflicto. Lino, la verdad que es el TREP, y tú decías el nombre de la persona, doña Ana Telo, que era la del PNUD en su momento, ella nos decía, miren, la información que se obtiene de inmediato es la información más real.
por el tema de lo que sucede en las mesas electorales, de lo que puede suceder en el camino. Por las dudas que vienen en el camino. Exactamente, entonces creo que era un buen concepto. Si te fijas en el 2009, 2008, 2009 se hizo el TREP, que era por teléfono en ese momento, y funcionó. Que un 70 y pico por ciento, sí, no sé, una gran cantidad, no llegó al 100%, pues te daba un panorama. Y si explicas por departamento, aunque no tenga el 100%, pues le das tranquilidad a la gente. Y que aquí hay un elemento que lo debemos considerar, lo vamos a revisar después de la pausa, y es que como ha llegado la tecnología, y que Honduras es un país pequeño en extensión territorial y con una cobertura casi, no digamos que estamos al 100%, pero estamos más del 90% en cobertura. De cualquier sitio del país, en un 90% usted tiene una conectividad. Y si vamos a utilizar la tecnología de punta satelital, estamos hechos. Deberíamos, pero se enviaron los kits y la gente no los pudo instalar, Chendo. Pero ahí viene el detalle de la capacitación en donde los tres partidos mayoritarios deberían asumir. Es un tema de ciudadanos, mira, Chendo, ya aquí tienes que entender que es un tema de ciudadanos. No, pero también es un tema de compromiso. El día de hoy les pregunto a ustedes dos, ¿cuál es el porcentaje de gente indecisa? 40%, 35%. 40, o sea, es bien alto. Y te apuesto que ese 40% son los más educados. Son los que tienen algún nivel alto de escolaridad, son los que están en las universidades, en gran parte. Y esa es la gente que necesitas que te ayude a hacer ese tipo de acciones. Pero estamos hablando que son un promedio de 40,000 personas y no creo que a esta altura tanto el Partido Liberal, Libertad y Refundación y el Partido Nacional no tengan esas personas. El detalle es que las tienen que identificar. Mira, nosotros tenemos que aprender a crear el país que queremos. Mira, en la parte educativa, ¿cómo es posible que el día de hoy en la currícula de todos nuestros niños no esté esa parte tecnológica de armar y desarmar cosas? Si hay un muchacho que sale de secundaria, de cualquier área rural donde quieras, debería agarrar unas papadas como nada y armártelo como nada. Pero estamos metiendo tecnología, estamos metiendo cosas avanzadas y no estamos preparando a nuestra gente. Muy bien. Vamos a la pausa. Solo permítame, Teodoro, le doy la palabra al volver. Hacemos la pausa y ya regresamos. Qué bueno es hablar de política cuando se entiende. No se imaginan ustedes el bonito debate en la pausa. Gracias. Yo lo que decía, y mire, ingeniero Mejía, en la práctica, nosotros vemos que la irrupción de la tecnología ha sido fuerte en el país. Mire, hay, sin menospreciar y sin querer demeritar, hay compañeras del servicio doméstico nuestro que nos ayudan más bien a nosotros a manejar los teléfonos y nos instruyen. Pues. El hondureño tiene capacidad y es muy inteligente. Lo que le hace falta es formación, formación y sobre todo una situación que los partidos ocultan. Los partidos ocultan sus delegados porque lo manejan como uno de los activos más importantes, porque tienen temor de que el otro partido se los compre. A esta altura, Lino, ahí a nivel del Consejo Nacional Electoral, usted conoce bien de la estructura del Partido Liberal. Los tienen ubicados las personas y están en qué porcentaje de educación para conocer esas técnicas que dice Jesús, que no es lo mismo agarrar un teléfono que saber orientar una antena para enlaces satélites. Es bajísimo. Y yo le voy a decir una cosa. Recuerde que en el sistema electoral nuevo, con los sistemas biométricos y el sistema de transmisión de resultados, se necesita armar equipo. Y hubo un error grandísimo en las elecciones primarias que no podían organizarlo. Y a veces habían en un centro de votación 8 o 10 JRB y apenas un miembro de los custodios informáticos podía armar el equipo. Ese tenía que andarle armando los 9. Es bajísimo esa capacidad. Y estamos a tiempo para capacitarlos. Ahora estamos a menos de 4 meses ya. Primero de reclutarlos. Sí. Contratarlos. Bueno, y por cierto, a los que conocen no les han pagado. Es correcto. Y reclutarlos y luego capacitarlos y identificar a esa gente, porque comparto los dos criterios de ustedes. Primero es que no tenemos problema con el manejo del teléfono y de la transmisión. El problema es armar el equipo. Es poner a funcionar el sistema biométrico, el aparato biométrico. ¿Cómo le llaman al sistema que transmite la computadora?
donde se escanea, el escáner. El kit Sí, tecnológico. el kit tecnológico. Es El margen de error fue grandísimo en los 3 partidos en las elecciones primarias y ahí estoy de acuerdo con él que no tenemos formación hoy, no tenemos problemas de transcripción, de electrónico, manejo del celular. En eso hay habilidades extraordinarias hasta cipotes de 8 o 10 años. Sí. El problema es armar el kit de transmisión. Mira, Chendo, nosotros tenemos probarlo. Tenemos que ciudadanizar las mesas electorales. O sea, es un temor de los partidos políticos y no creo que sea por el tema de fraude. Es por el tema de que ya no van a poder hacer fraude. O sea, usted hay que aprender a que todo ciudadano tiene la obligación de ir a una urna si sale en la rifa. Era como con el servicio militar obligatorio, tenía que haber un servicio del ciudadano para ir a una mesa. Ir a una mesa es cachimbiadísimo. Bueno, el mejor ejemplo de un verdadero proceso hasta las 4 de la mañana de esos representantes de mesa es Chile. Sí, y te digo, o sea, es que son temas democráticos. Al final es tu democracia. O sea, ¿quién quiere defender su democracia? O sea, tenés que estar muy mal de tu cabeza. Pero también es la madurez de los partidos. Digamos, en el caso de la primaria, ¿por qué la primaria se vuelve tan cara? Porque separamos los partidos. Uno va a primarias a Sudamérica y en una sola urna depositan los votos de todos los partidos. ¿Pero qué? Como nuestros partidos no tienen censo, el subproducto de la primaria es el censo y de ahí se alimentan los partidos para actualizar su censo. Cuando deberían ser estructuras organizadas que creen sus propias condiciones de censo y que no dependan del resultado del cuadernillo electoral de la primaria. Eso es lo que nos encarece en parte de los procesos también. Bueno, y el tema del tiempo, perdón que insista en este escenario, no nos va a generar estar corriendo al final y que vengan las famosas contrataciones directas, que estos son los otros riesgos que se corren, si hoy altos costos. Por favor. No, hoy si hoy hay acuerdos, si hoy hubo acuerdos, hoy hay acuerdos ahorita, no hay problema, porque lo álgido empieza el 14 ya. Del 14 de marzo. 14 de agosto en adelante. De aquí al 30. Esto debe ser un reloj suizo. Correcto, ya ahí es cumplimiento del cronograma. Ahorita el problema es el TREP. Mira, pero lo demás va de acuerdo al cronograma electoral. Y si hay suficientes empresas que ofrezcan. Ojalá, Chendo, que el próximo presidente de la República, sea hombre o mujer, invierta en nuestra democracia. Mira, solo anda a ver dónde está el Consejo Nacional Electoral físicamente. Es un lugar absurdo. O sea, debería tener instalaciones de primera, donde tuviera sus bodegas de primera para poder tener sus propios sistemas electoral. Debería tener sus propios técnicos que desarrollen los sistemas. Totalmente de acuerdo. Debería ser el Consejo Nacional Electoral, no deberíamos estar contratando. No estar corriendo cada. Chendo, vale 400 millones un proceso. Cuando el sistema te va a costar 30 millones si lo hacemos. O sea, todavía le tenemos desconfianza y lo tenemos que verificar. Invirtiendo 400 millones. Y no solo usted está hablando de una parte del Consejo. De la logística. Tiene como 10 oficinas totalmente desastrosas. Sí. Infop tiene y totalmente. Bueno, hay otra en el San Felipe que se invirtió una gran cantidad de recursos. ¿Por qué no comprarse y no sé si 5 sirve manzanas por el anillo periférico y hacer un proyecto de cero y hacer una instalación de primera, invertir en democracia, hacer una escuela de democracia, hacer una escuela para tecnológica? No, buen tema. Pero ingeniero, también ese es el problema. ¿Dónde está la mayor concentración electoral? En el norte. Y todo lo queremos concentrar en Tegucigalpa. ¿Por qué no descentraliza? Puede hacer módulos. Incluso, sí. O sea, regiones, porque ahí se evita todo el problema del traslado de todo el material. Sí. A la larga saldría más barato. Es que vive en San Pedro. Y aquí cada cabecera departamental correcto. Puede tener su el registro así existe. Registro, claro. Y poner un lugar de primero, o sea, es invertir en democracia. O sea, tiene que existir eso. Y nuevamente, volvemos a la escuela. Decime qué le enseñamos a nuestros hijos de democracia en la escuela. Hasta las elecciones, entonces, ¿qué años se terminaron las elecciones en que el conteo era municipal y luego departamental? Correcto. Había un acta municipal. Había un acta municipal, se trasladaba al departamental y luego el departamental. Ellos consolidaban. A ver, venía departamental sí. Totalmente diferente que las municipales. Por eso es que se cambió. Gracias a Jesús Mejía, Lino Tomás Mendoza y Teodoro Sánchez, que son muy conocedores del tema político. Tenemos casi un poco menos de 4 meses hacia adelante. Vamos a compartir seguramente en otros espacios aquí en la Corporación Televicentro para seguir hablando de este tema que es el pan nuestro en este momento. En Honduras le pone política, fútbol y religión y no paramos. Buenas noches a todos. Mira, diciendo, y antes que termine, un mensaje para los concejales. Ustedes son árbitros.
Y un partido donde el árbitro se da a sentir es que fue malísimo. Entonces entiendan, su rol es ese. Tiene que Nada quitarse más. el uniforme de los partidos políticos. Claro, Muy bien. son árbitros. Bueno, Sí. por su Por sintonía. el bien de Honduras, sigamos adelante. Muy bien, muchas gracias por su sintonía esta noche. Que estén bien.